Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Muy, pero muy buenas noches. Qué placer reencontrarnos como cada martes a esta hora para compartir una nueva edición de Cultura Express, la número 3. Súper bienvenido, Ale Zamora. ¿Cómo estamos en la operación técnica? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Carlitos Rossi, que ya nos dice chau chau. Adiós. No decís chau. Quédate un rato. Recién estamos acá departiendo con nuestro invitado, con el cual ya nos tomamos un cafecito y vamos a comenzar. Bueno, un programa en el de hoy que tenemos absolutamente de todo. Por supuesto, prendete, hasta la hora 21 vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar de una fundación que trabaja muchísimo y mucho también lo hace en silencio. Así que de eso se trata, por esa razón adelantamos este cafecito para charlar sin tiempo. Pero además tenemos una cartelera que no es para nada express, es una cartelera repleta con muchas, pero muchas cosas. Prendete vos también al 291-446-1845 y por supuesto con tus mensajes al 485-6400. Todo esto, sabés que nos podés encontrar en Instagram como @culturaexpress con doble S o K. También nuestro canal de YouTube, ¿sí? Cultura Express Bahía Blanca. Acordate, Express, la doble S, Bahía Blanca. Y también por todas las redes en las cuales estamos en contacto. El placer enorme, porque yo dije, quiero conocer de cerca. Y este cafecito y esta charla sin tiempo, que tiene que ver esta excusa desde el café, en este caso con el doctor Néstor Casaliga, que es el presidente de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Néstor, un placer enorme que nos acompañe esta noche. Gracias por venir y por acercarse a la radio. Realmente fantástico. Eliminamos el teléfono porque es mucho mejor si nos vemos a la cara. ¿Sí? Sí. Así, bien, y podemos tener una charla muy linda porque quiero conocer justamente de todo lo que se trabaja allí en la Fundación. Néstor, bienvenido, gracias por venir. No, gracias por invitarme y bueno, seguimos charlando porque el café ya empezó. Así el café ya empezó, es la excusa, como siempre decimos. Y bueno, esta charla tiene que ver con que la Fundación nació allá por 1968. ¿Cómo fue esa idea? Bueno, eso fue una idea genial de doña Agustina. Y la esposa de Ezequiel Martínez Estrada. Exactamente. Ezequiel Martínez Estrada fallece en 1964, noviembre del 64, y para el 68, su viuda, Agustina Morriconi, decide crear la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Y toma una decisión que ahí es donde uno ve la genialidad de esta mujer. Por testamento, le deja a la Fundación la casa de Alem 908. La casa emblemática. Emblemática, con toda su biblioteca, exacto, todos los derechos de autor, o sea, los derechos de la obra, que rinden bastante poco, porque hay mucha edición pirata, no recibimos muchas regalías. Es un patrimonio, pero invaluable, Néstor. Pero también le deja el campo en Goyena. Claro. Martínez Estrada había ganado premios de poesía, que, bueno, es la Argentina, no se los pagaron. Pasaron los años y vuelve a ganar un premio con Radiografía de la Pampa y finalmente le pagan todo junto. Y entonces él se encuentra con dinero suficiente para comprar la chacra en Goyena, donde él se había criado de chico, y la casa. Entonces, con el arriendo del campo se sostiene la fundación. Muy bien. A veces con más recursos, a veces con menos, depende del valor del trigo, depende de cómo vaya el campo. De cómo vengan las vaquitas, si vienen flojitas, si vienen flaquitas o un poco más gorditas. Pero la visión que ella tuvo fue darle a la fundación un medio de sostén. Exactamente, de retroalimentarse. Porque no tenemos ningún subsidio nacional, provincial, municipal. Podemos pedir subsidios para proyectos puntuales, para organizar algo. Pero si no, por lo menos para vegetar tenemos. Exactamente. Néstor, esa fue la idea justamente de doña Agustina, ¿no? Sí. De que se pueda autosolventar sola la fundación, que no tenga necesidad de valerse de alguna otra institución. Claro. Que va muy en línea con las ideas de Martínez Estrada. Tal cual, ni más ni menos. Ni más ni menos. Recién estaba diciendo, un trabajo que se hace en silencio, porque se trabaja mucho justamente en pos de la cultura. Sí. Es una casa increíble que alberga absolutamente todas las disciplinas culturales. Sí. Estamos trabajando bastante. Una cosa que hemos hecho ahora, lo estamos haciendo ahora, es reorganizar la biblioteca, identificando los libros que pertenecieron a Ezequiel Martínez Estrada, cuáles son de la misma época, pero que no eran de él, sino que se fueron incorporando. La biblioteca hoy está muchísimo más ordenada y estamos revalorizando la obra de Agustina.
Ah, muy bien. ¿Su esposa también escribía? No, ella era italiana, pintora. De chica había estado en Argentina y la familia la manda a Florencia, nada menos. Entonces ella estudió arte en Florencia. Florencia. Era pintora, sobre todo retratista. Y bueno, después volvió a la Argentina, lo conoce a Ezequiel, se casan y lo acompaña toda su vida. En todo. Claro. Entonces siempre la figura de Agustina quedó un poco a la sombra de su marido, que era el conocido, el que generaba viajes y entrevistas y demás. Y ella pintaba, lo acompañaba, pero era una mujer muy particular, incluso un poco mal vista en su época, usaba pantalones, manejaba el auto. Claro, no, era toda una transgresora absoluta. A Ezequiel no le gustaba mucho manejar, entonces ella se ponía al volante, se iban al campo de Goyena, y él terminaba abajo de un árbol escribiendo, se dedicaba a leer, a escribir. Ella se subía al tractor y daba las órdenes. Maravilloso. Y claro, entonces los peones decían, una mujer... Una mujer increíble. Increíble. Y después, muerto él, tiene la idea de crear la fundación. O sea, él fue un enorme intelectual. Y ella fue su soporte afectivo. Nunca tuvieron hijos. Eso justamente le iba a preguntar, no tuvieron hijos, no. Tampoco ningún pariente, y ella dejó bien en claro en el testamento justamente eso, porque después pueden aparecer otros herederos, o bien por familia indirecta, que se quieran hacer cargo no solamente del campo en Goyena, sino además de la casa. Es una casa enorme, es una casa bellísima, con un valor hoy por hoy incalculable. Claro, solamente me refiero a casa como inmueble, no como me refiero inmueble. a la parte interna, que es mucho más también. Claro, que en la década del 40, cuando se construyó, eso era zona de quintas, eran las afueras de Bahía Blanca. Exactamente. Y hoy está en una avenida que se ha cotizado muchísimo. Exacto. No tuvieron hijos, y eso fue algo que les pesó mucho. Hay un poema, El mate, y donde Ezequiel Martínez Estrada pone el hijo que no pudimos tener. Sí, realmente para ellos fue muy sensible esto de no haber tenido hijos. Hay sobrinos de Martínez Estrada. En su momento la decisión de Agustina no cayó para nada bien. Y imagino, bueno, en ciertos parientes no. Pero aquí estamos, casi 60 años después, y sigue en pie la obra. Néstor, actualmente, o mejor dicho, ¿cuántos números son los que integran esa biblioteca? ¿Cuántos libros? Muchos menos de los que suelen tener los escritores. Habrá 4.000, 4.500, que para un escritor de ese nivel, en general es poco. Hay varias cosas. Uno, que Martínez Estrada no tenía dinero. Martínez Estrada vivía de su cargo en el correo, se jubiló como empleado de correo, y después de las regalías de sus libros. Claro. O sea, no era un hombre adinerado. Y uno ve que son pocos libros y de ediciones baratas. Claro. Por eso, recorrer la biblioteca, uno puede leer la biblioteca, no me refiero al contenido de los libros, sino al tipo de libros y a la calidad de esos libros. Y sí, son muy delicados porque algunos de ellos ya tienen 100 años o más, en un papel barato. Son ediciones en general baratas. Muy baratas. Que hablan también de él, ¿no? Exactamente, tal cual, de una austeridad absoluta. Absoluta. Luego tuvo, digamos, haber ganado ese premio, que no cobró nada, y después terminó cobrando absolutamente todo, donde se encontró con esa cantidad de dinero que, dijo, por lo menos me instalo. Claro. Después él siguió, por más que haya ganado esa plata, siguió trabajando de manera... Sí. Yo no sé cuándo dormía. Claro. Entre el trabajo y todo. Hemos organizado la que se llama la Sala Ezequiel, toda la obra en una vitrina. Y no cabe, porque cuando uno está frente a esa vitrina dice, hay... no sé, más de 30 ediciones de Radiografía de la Pampa, con distintos prólogos, distintos estudios, traducido al inglés, traducido al rumano. Hay una edición de la UNESCO que salió en 6 países simultáneamente hace unos años, de Radiografía de la Pampa. O sea, es una obra que a nivel internacional se sigue discutiendo, se sigue leyendo, se sigue enseñando. Yo creo que a Martínez Estrada lo tienen más en cuenta en el exterior
que acá. Como dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. ¿Qué iba a ser famoso si vivía acá en Alem? Claro, si lo tenemos acá en la quinta, estamos en la quinta acá, justamente en la zona de quintas. Pero nosotros hicimos hasta ahora 3 congresos internacionales sobre la vida y la obra de Martínez Estrada. El primero en el 93, el tercero fue en el 2013, ahora estamos pensando en el 2024, pero bueno, vamos a ver la economía y demás que nos permite hacer. Tal cual. Y vinieron especialistas de Estados Unidos, de Cuba, hay especialistas en muchos países que estudian Martínez Estrada. Hay tesis doctorales en Estados Unidos sobre la obra de Martínez Estrada. Es impresionante. Es increíble. Es impresionante. Es increíble. Néstor, en la casa también encontramos algunas obras de su esposa, de Agustina. Hay una sala, que es la Sala Agustina, y lo que hemos hecho fue, durante los últimos 2 años, estuvimos mandando obras a Buenos Aires, a una restauradora que es profesora en la Universidad Nacional del Arte, y ella los ha limpiado, restaurado, ha hecho toda la tarea de recuperación. Entonces ahora la sala está medio desprovista porque todavía hay 4 cuadros allá que los está trabajando esta mujer. Y la idea es después hacer una exposición de las obras de Agustina y traerla a la restauradora y que explique el valor de la obra, cómo es el trabajo que hizo, lo que representa. Es increíble. ¿Estas obras fueron hechas por Agustina en Florencia o algunas hechas acá? No. Todas hechas acá. Todas hechas acá. De Florencia tenemos algunos esquemas, algunos bosquejos bocetos también, ¿no? que me da la impresión que son trabajos prácticos de cuando ella era estudiante. Claro. Pero los cuadros que tenemos fueron todos pintados acá. Y eso también requiere de mucha infraestructura, porque estamos hablando de obras también muy, muy valiosas, que la pintura requiere justamente una temperatura ideal, que la habitación esté en una temperatura ideal, es bastante oneroso eso. Ahí estamos bastante flojos, porque es una habitación. Claro. Es una habitación de una casa, y Bahía Blanca en verano tiene 40 grados y en invierno puede tener 5 bajo cero. Exacto, tal cual. Entonces, bueno. Fluctúa muchísimo y es muy complejo. Sí. Es muy complejo. Néstor, al frente de la dirección, digamos, de la fundación, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, como presidente desde hace 2 años, pero hace más de 20 que estoy vinculado a la fundación, trabajando en distintos puestos. Exactamente. Exacto. Siempre se trabaja y bueno, y como te decía, te decía, sí, correctamente, Me decías. Alberga absolutamente todas las artes, pues escuchamos música, vemos también poesía, mucha poesía. Este Martínez Estrada, en lo que se metía, lo hacía bien. Entonces a los 40 años se pone a estudiar violín. Le interesaba muchísimo Paganini. Y publicó, es decir, escribió un libro, Paganini, donde analiza todo. Paganini no es una biografía, es un análisis filosófico del violín y de la actitud del compositor y del ejecutante. Es un libro increíble, que no llegó a publicar. Qué maravilla. Y se publicó ahora, en los últimos... O sea, en el siglo XXI aparecieron por lo menos 4 libros de Martínez Estrada, primera edición. ¿Ahora? Ahora, porque nosotros en el primer piso, en la planta alta, tenemos el archivo con los papeles que él dejó. Y ahí son toneladas de cosas. Claro. Entonces de pronto alguien empieza a ordenar algunos de los papeles que todavía falta clasificar y dice, esto es un manuscrito. Entonces algún especialista, algún intelectual fueron tomando lo organiza, le da forma y aparece. No está muerto. No, en absoluto. Está publicando más tal cual que algunos de los escritores vivos. Esto realmente es increíble, ¿no? Que estamos hablando en 1968, o sea, y él fallece en 1964. En el 64 murió. En el 64 fallece Ezequiel, y aún hoy, 2021, 2023, sigue más vigente que nunca, sigue publicando cosas. Es maravilloso. Es maravilloso. Estamos esperando la nueva edición de los 3 dramas. Él escribió poco teatro. Una obra de teatro en verso, Títeres de pies ligeros, que ganó premio nacional. O sea, lo que hacía, lo hacía bien. Exacto, lo que hacía bien. Y terminaba ganando un premio. Increíble. Y 3 obras en prosa. Esas 3 obras aparecieron ya en
una en el año 46 y después, y no se habían vuelto a reeditar como tales, y ahora el Instituto Nacional del Teatro reedita los tres dramas con un estudio de Jorge Dubati, que es también un especialista de primer orden. Está ya en internet desde diciembre del 22, que está el PDF. Muy bien. Pero estamos esperando las copias en papel. Claro. Y en ese momento vamos a hacer la presentación del libro. Oficial. Exactamente. Uno, por ejemplo, puede visitar la fundación, se puede acercar a esa enorme casa, no solamente si hay una visita guiada, ¿cómo es el trabajo que realizan? Todos los domingos, hasta noviembre, porque diciembre después, con la cercanía de las fiestas, es difícil, pero hasta el 30 de noviembre, todos los domingos de 15 a 18 hay visitas guiadas. Muy bien. Tenemos unas chicas que hacen las guías, que son estudiantes de turismo. Muy bien. Entonces, esa práctica que hacen en la fundación les sirve a ellas como crédito en su carrera, porque es una experiencia de guía de sitio que les viene bien. Es excelente. La casa no he tenido oportunidad de ir, pero voy a ir, por supuesto. ¿Se conserva tal cual lo dejó Ezequiel, tal cual lo dejó Agustina? Sí, yo no estoy seguro de que el color de las paredes sea el mismo, pero sí, se conserva, inclusive tiene 2 baños, uno en planta baja, otro en la planta alta. El baño de la planta baja está tal cual, tal como era. ¿Cómo se hizo? El de arriba fue remodelado hace unos años. Es una casa que ya tiene casi 80 años. Claro. Entonces, hace 2 años, justo cuando yo asumí la presidencia, tuve que arreglar las tejas, porque se llovía. Sí, son casas, son edificios muy viejos, muy antiguos, que requieren también de mucha inversión. Por eso, qué buena visión también la de Agustina, de que con la chacra de Engollena logran solventar todos los gastos que tienen justamente la casa, como edificio como tal, y también promover el tipo, pues, justamente como decíamos, ¿no? Es de cultura abierta, donde escuchamos música, donde leemos poesía, se ven obras de teatro, es de mucho trabajo. ¿Cómo se organiza ese cronograma? Los ponchazos. O sea, somos muy poca gente, es el consejo directivo. En este momento hemos quedado 6 personas. Ahora vamos a hacer una renovación de comisión directiva, vamos a hacer 9. Si me permitís, le quiero mandar un beso muy grande para Nidia Burgos, para Nene. Nene está inventariada en la fundación. Y además mantiene una actividad increíble. Y para mí es un apoyo fundamental. Es una mujer incansable, Nene. Incansable. Sí, extraordinaria. Pero somos nosotros. El consejo directivo es ad honorem y no tenemos empleados. Claro, son ustedes mismos. Somos nosotros mismos. Todo. Entonces, te cuento algunas de las últimas cosas que estamos haciendo. Por favor, es lo que quiero, exactamente. Hay cosas que me tienen muy entusiasmado. ¿Qué es lo que se viene? Se viene. Martínez Estrada nace como poeta. Fue un poeta laureado, ganó premios y demás, pero después de 1930, cuando en el 33 publica Radiografía de la Pampa, en el 40 La cabeza de Goliat, se convierte en ensayista. O sea, tiene más obra como ensayista que como poeta. Pero cuando era viejo, a los 60 él ya se sentía viejo. Había estado muy enfermo y quedó muy debilitado. Claro. O sea, ya se sentía cansado, digamos. Pero vuelve a publicar poesía, publica las Coplas de Ciego. Coplas de Ciego, él toma la tradición medieval de los ciegos que cantaban las coplas y escribe estas coplitas, son 3, 4 versos, y uno los lee y se queda pensando. Maravilloso, hace muy poquito se estuve... Exactamente. Iban de la mano, él por la montaña, ella por el llano. Y te quedas pensando, ¿a qué se está refiriendo? Claro. Son muy bonitas. Bahía Blanca tiene un especialista en música medieval, que es Pablo Cáceres Silva. Exactamente. Que ha recorrido Europa, ha replicado instrumentos musicales medievales. Y charlando con él, empezamos a hablar de las coplas de ciego,
La historia de la copla de ciego en España, hasta mediados del siglo XX, los ciegos seguían recorriendo las aldeas de España y cantando estas coplas. Y Pablo me dice, ¿y si musicalizamos las coplas de ciego de Martínez de Estrada? Entonces, él está ahora en ese proyecto. Y ahora el 15 de abril, el otro día, se presentaron aquí en La Cultura. Ese fue el primer concierto de este ciclo. De la Universidad Nacional del Sur, hacemos la mención. Sí. Y fue extraordinario, a sala llena, superó mis expectativas. Y eso que yo sabía cómo era el proyecto. Entonces, él contó musicalmente la primera historia de los cantares de ciegos. Para el siglo XII, XIII, ya se habían convertido en coplas de ciego. Entonces, los ciegos, ¿qué pasaba en la Edad Media? Los ciegos no tenían medios de vida. Claro. Y recorrían los pueblos. Con estas coplas. No había diario, la gente en general no sabía leer, no había televisión. Claro, ni nada. no. Llegaba el ciego y traía las noticias. Claro. Y contaba lo que pasaba en el otro reino, contaba las batallas, las leyendas. Era una atracción muy grande. Exactamente, un diario oral, digamos. Un diario oral. Y para el siglo XII, XIII se habían acortado a coplas y aparecen los primeros jingles. Porque metía entre las coplas cosas. Si usted, algo como de publicidad. Si usted quiere que el pan le salga más rico, cómpreselo a don Francisco. Bueno, las coplas, los ciegos cantaban cosas de amor, contaban chismes de alcoba. Los usaban también para deslizar alguna declaración de amor. Era la comidilla absoluta. Claro, era la gran atracción. Entonces, el segundo concierto, que va a ser en junio, se va a referir a esa etapa de las coplas. Y para septiembre, el estreno de las coplas de ciego de Martínez Estrada, musicalizada por Pablo Cáceres Silva. Ah, perfecto. Digamos que es un espectáculo en tres. La primera edición lo tuvimos el 15, aquí en el E1253, claro, en la Sala de Cultura de la Universidad Nacional del Sur, y ahora las otras dos faltan. Junio y septiembre. Junio y septiembre, increíble. Intercaladas, una conferencia de Pablo Cáceres Silva, referida al tema, pero ya en términos de conferencia, claro, explicando, sí. no una mayor solemnidad, digamos, ya no tenemos la música. No solemnidad, sino entrar más en detalle en la explicación. Que esa, la que corresponde a esta etapa, va a ser el 13 de mayo en la casa de Martínez Estrada. Perfecto. Qué mejor ámbito. Y esto realmente te tiene muy motivado. Sí. Porque realmente Martínez Estrada es un personaje que por donde lo estudies te entusiasma. O sea, su historia política es apasionante. Y lo curioso que aún hoy lo seguís estudiando y te sigue sorprendiendo como el primer día. O sea que ahora, hace poquitos años, cuando Horacio González era el director de la Biblioteca Nacional, le cambia el nombre a la sala de lectura principal de la Biblioteca Nacional, que ahora se llama Ezequiel Martínez Estrada. Es decir, lo han revalorizado. No sé, a mí me encanta su historia política, sobre todo, porque él nace como poeta, amigo de Victorio Campos. Victorio Campos fue su amiga en toda circunstancia. Hay una carta muy linda de Martínez Estrada. ¿Esa carta está aquí en la casa? Está en la casa, cuando él se había quedado muy solo, y ella le escribe: Ezequiel, no crea que yo soy una amiga que se puede perder por una diferencia o porque hayamos discutido alguna vez. O sea, tenían diferencias políticas, claro, pero Victorio Campos siempre se preocupó por él. Cuando él estuvo muy enfermo, ella le consiguió médico en Buenos Aires. O sea, una amistad que superaba cualquier otra diferencia. Y aparte Victoria era una amante de las artes, sí, y de los artistas. Sí, impresionante. Era increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el 30 y lo derrocan a Irigoyen, Martínez Estrada se vuelve loco. La ruptura del régimen democrático no lo pudo tolerar. O sea, le dio tanta furia. Claro. Hacía muy poco tiempo, en realidad, que estaba la ley de voto universal. Y vienen los militares y lo derrocan. No es que él fuera irigoyenista. Claro, no, era simplemente el perder la democracia. El perder la democracia. Claro. Entonces se pone a escribir y en el 33 publica Radiografía de la Pampa.
donde describe la desigualdad social, los problemas, las diferencias económicas, o sea, hace una descripción de la Argentina muy cruda. Claro. Entonces la élite lo mira de costado y dice, ¿qué le pasó a este? Era de los nuestros. Claro. Entonces, un poco que queda Un poco relegado. relegado. Exacto. Cuando llega Perón, él desconfía muchísimo, porque Perón participó del golpe que derrocó a Uriburu. No, derrocó a Irigoyen, precisamente. Ojalá hubiera derrocado a Uriburu. Vuelve a participar en el golpe del 43. Entonces, pero bueno, el pueblo lo vota, habla de justicia social, pero él empieza a ver que tampoco a los opositores les iba muy bien, que no se respetaban los derechos civiles en muchos casos. Exactamente, tal cual. Y se agarra un antiperonismo tremendo que lo enferma. Se le pone la piel negra, se le caía a pedazos, le dolía todo el cuerpo, pasó por médicos, por dermatólogos, por psiquiatras, no le encontraban solución a su enfermedad, no se sabía qué era lo que tenía. Una neurodermitis melánica, una cosa así se llama. Entonces, claro, los peronistas veían en él al antiperonismo más absoluto. Ya la élite no lo quería mucho, claro. Los peronistas menos. 1955 lo derrocan a Perón y se cura. Recupera la piel, se levanta, estuvo 5 años sin poder escribir. Estaba enfermo de peronitis. O sea, más antiperonista. Es impresionante. Posible. Entonces, la Revolución Libertadora dice, este es de los nuestros, antiperonista. Claro. Y él dice, están locos, bombardearon la Plaza de Mayo, fusilaron a los opositores. ¿Cómo puedo yo estar con ustedes? Entonces, claro, los gorilas también lo odiaban. Claro, exactamente. Y así como que fue quedando relegado de todos lados. Porque él siempre dijo lo que pensaba. Claro. Lo conoce el Che Guevara. Y lo ve como un hombre puro. Dice, esto es el futuro. Y se va a Cuba. Él, que ya tenía 60 años, que se sentía viejo, que no se había recuperado de todo lo que había padecido, justamente. Se fue a Cuba. Y allá le dan lugar en Casa de las Américas para que estudie a Martí. Y escribe una obra sobre José Martí. Son unos tomos enormes. Y todos los años Casa de las Américas da un premio de ensayo. Y el premio se llama Ezequiel Martínez Estrada, en Cuba hasta el día de hoy. Conoce a Fidel Castro, vive en Cuba, casi feliz, dice Cristian Ferrer, pero empieza a ver que esto del partido único y que la oposición, entonces también... Claro, escribe al respecto. Y claro, los cubanos le dicen, pero don Ezequiel, nunca una gota de miel, nosotros que lo queremos tanto. Sí, yo también los quiero muchísimo. Pero no por eso dejó de ver, o sea, cosas que podrían haber mejorado la revolución, porque él lo que estaba señalando era lo que consideraba que eran errores. Entonces se desilusiona y vuelve y se queda solo en esta casa, y el día del entierro no fue nadie al cementerio. Lo llevaron y en la soledad absoluta. Iban estudiantes. Sí. Pero no sé cómo. Venía Favaloro, que era médico rural en Jacinto Arauz, se venía a Bahía Blanca a charlar con Martínez Estrada, que había sido su profesor en el Colegio Nacional de La Plata. Y Favaloro decía, y de pronto miramos la ventana y se nos había hecho la noche. Porque hablaban, o sea, Sí, pasaban horas y no importaba el tiempo. Y al lado de él estaba Agustina, exactamente, su esposa. Qué increíble semblanza que me has traído de Ezequiel, que bueno que nos hayan presentado de esta manera Ezequiel. Qué lindo, te agradezco muchísimo por este tiempo, realmente es una charla maravillosa. Quiero que me recuerdes cuándo podemos visitar la fundación, cuándo podemos visitar la casa y todo el trabajo que allí realizan. Bueno, las visitas guiadas regulares son los domingos de 15 a 18,
de acá hasta fin de año, Bien. hasta noviembre. Hasta noviembre, perfecto. El último domingo de cada mes, al término de la visita guiada, tenemos cuentos. Bueno. O sea, el grupo Bahía Cuenta va a contar cuentos. Rápidamente acomodamos los muebles, Sí. ponemos las sillas y cambiamos de programa. Maravilloso. Y uno, por ejemplo, también puede visitar la página que es www.fundacionmartinezestrada.org www.fundacionmartinezestrada.org. Allí se puede meter código QR y realmente es fantástico, conocemos mucho más acerca de la fundación. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, que te hayas acercado a la radio este tiempito. Realmente es un placer enorme conocerte, conocer a Ezequiel a través de tu relato, de tu voz y todo lo que realizan allí en la fundación. Un beso grande para Nené. Gracias por venir, doctor Néstor yo Casaniga. Encantado de haber venido y cuando quieras, Nos acá vamos a estoy. encontrar. Y si no, te espero en Alem 908. Exactamente. Cuando quieras visitar. Muchísimas gracias. No, por favor. al Doctor contrario. Néstor Casaniga, presidente de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. ¿Te parece? Le hacemos una pequeña pausa y seguimos con mucho más. Ahora hablamos de teatro independiente. Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez. Martes de 20 a 21 por La Brújula 24.